Estimados colegas, reciban un cordial saludo desde Perú. Mi nombre es Aldo López, soy ginecólogo-oncólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú. Primero, quiero agradecer al comité organizador por dejarme participar y por haberme invitado al primer Congreso Virtual Internacional e Interdisciplinario de Salud de la Mujer organizado por el Hospital Italiano. La charla que el comité me ha encomendado es hablar sobre cáncer de cuello uterino, el tratamiento quirúrgico en estadios iniciales. Permítame compartir la pantalla. Entonces, la charla que se me ha encomendado, como les comentaba, es hablar sobre cáncer de cuello uterino en estadios iniciales. Lo que vamos a hacer es hablar sobre eso en corto tiempo. Para esta presentación no tengo conflicto de intereses. Primero tenemos que entender que el cáncer de cuello uterino en estadios iniciales es aquel tumor menos de 4 centímetros confinado a cervix, y que no haya compromiso ganglionar ni de otros órganos, o sea, no haya metástasis a distancia. Recordemos que también el estadio FIGO ha cambiado en el 2018. Esta diapositiva se las voy a prestar, se las voy a pasar al comité organizador para que se pase a todos los participantes. Acá ya tenemos un resumen del estadio inicial de cáncer de cuello uterino, ¿no? Principalmente había una variación en el estadio 1B, que se dividió en 1B1, 1B2 y 1B3. Tumores menos de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros y mayores a 4 centímetros, ¿no? En esta presentación vamos a hablar brevemente, hacer un resumen de cuáles son los últimos cambios que han habido en el manejo quirúrgico de cáncer de cuello uterino. Uno es la radicalidad de la cirugía, hacer una cirugía menos radical. Otro es la biopsia de cráneo centinela y el abordaje quirúrgico, si va a ser convencional o por mínimamente invasiva. Es importante para iniciar que la cirugía radical cura al igual que la radioterapia, ¿no? En cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, la tasa de curación va por encima del 95%. Obviamente la radioterapia tiene sus comorbilidades, al igual que la cirugía también tiene sus comorbilidades. Y en la cirugía las comorbilidades radican en torno a la resección o extirpación de tejido parametrial. Que esto nos va a llevar, como ustedes van a ver acá en las diapositivas, acá tenemos las fibras simpáticas y parasimpáticas que transcurren por el parámetro posterior, por el parámetro lateral y también por el parámetro ventral. Cuando hacemos cirugía radical, seccionamos este tejido parametrial y esto es lo que nos va a llevar a morbilidades, disfunción vesical, es probablemente estreñimiento en la paciente y probablemente disfunción sexual. La cirugía, la estandarización de la cirugía se ha hecho desde el siglo pasado. En el año 74 del siglo pasado, Piper hizo una propuesta que es la que más hemos usado hasta años recientes, que clasifica la histerectomía radical tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y Kerliu hace una nueva clasificación, tomando otros aspectos mucho más minuciosos, haciendo esta clasificación, la resección, por vía de un aspecto tridimensional, ya con más conocimiento de la inervación neurovascular de la pelvis, ¿no? En histerectomía radical tipo A, B y C. Y esto principalmente, y la ESGO, de acuerdo a este tipo de cirugía, lo que nos va a hacer es clasificar una cirugía tipo B1, B2 o B6 de acuerdo al riesgo. Bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo, considerando el tamaño del tumor de la paciente, la permeación intravascular e infiltración del estroma cervical. En tumores menos de 2 centímetros siempre se ha cuestionado la resección de paramétrios, si era necesario hacer una cirugía tan radical, porque la mayor parte de la morbilidad se asociaba a la extirpación de tejido parametrial. De hecho, sí hubieron varios estudios, publicaciones de trabajos retrospectivos, ¿no? Y uno de los que quizá más significativos es el que publica la doctora Smeller, revisando una serie de casos, estudios retrospectivos, en tumores menos de 2 centímetros que no tenían compromiso del espacio linfovascular y que la infiltración del estroma era menos de 10 milímetros. Y ustedes pueden ver en esos aspectos que el compromiso parametrial era de 0 a 0,6%, o sea, mínimo en estas pacientes. Es por eso que estas pacientes se las cataloga como pacientes con cáncer de cuello uterino de bajo riesgo, y en ellas posiblemente se podría hacer una cirugía más conservadora, una cirugía menos radical. Y la doctora propone este estudio, el estudio CONCERT,
que fue liderado por el Anderson. Fue un estudio prospectivo multicéntrico internacional, cuyo objetivo principal fue evaluar la seguridad y la factibilidad para realizar cirugía conservadora en estadios tempranos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Los criterios de inclusión fueron tumores menos de 2 centímetros, que no hubiera permeación del espacio linfovascular, sea escamoso o adenocarcinoma G1 o G2, que la infiltración del estroma cervical sea menos de 10 milímetros. Estos datos, la única manera de poderlos obtener era en el cono frío. Si la paciente era joven, la paciente y desea preservar la fertilidad, se le podía ofrecer solamente un cono más linfadenectomía. Si la paciente había ya completado su paridad, se le ofrecía una histerectomía simple más linfadenectomía. El estudio fue completar de manera prospectiva a 100 pacientes. En este caso no hubo un brazo control, solamente un brazo de intervención. Latinoamérica puso más del 50% de la cuota de pacientes, ¿no? Dentro de las conclusiones de este estudio fueron que el compromiso del espacio linfovascular, que el compromiso ganglionar fue 5%, y la recurrencia fue 4.3%. Esto después de una mediana de 25 meses, ¿no? Este estudio todavía tenemos que completar todavía el seguimiento de las pacientes, ¿no? Obviamente, pero los resultados que ahora tenemos hasta el momento indican que podría ser factible y seguro realizar una cirugía menos radical en tumores menos de 2 centímetros y con las características antes mencionadas. A su vez, hay otros estudios como son el estudio SHAPE y el GOG 278 que también probablemente nos vayan a confirmar esto. El estudio SHAPE está liderado por la doctora Mary Plain y un grupo canadiense, que lo que hace es, en este caso, en tumores menos de 2 centímetros, lo que hace es randomizar a las pacientes. A un grupo de pacientes van a ir a cirugía, son el brazo control, o sea, la cirugía radical, y el otro brazo es la cirugía experimental, o sea, histerectomía simple o cono, ¿no? El otro estudio es el GOG 278, que es similar al de CONCER, en tumores menos de 2 centímetros, solamente hay un brazo de estudio nada más. Pacientes que desean preservar la fertilidad en tumores menos de 2 centímetros, se les hace conización más linfadenectomía pélvica, y pacientes que ya tienen la paridad satisfecha o son pacientes posmenopáusicas, una histerectomía simple más linfadenectomía pélvica. Estos estudios, el SHAPE ya culminó el reclutamiento, solo están en la fase de seguimiento, ¿no? El GOG 278 también ya está próximo a culminar el reclutamiento. Referente a ganglio centinela en cáncer de cuello uterino, ¿no? De todos los artículos que se revisan y van a revisar, indican siempre que el verde de endocianina tiene mejor tasa de detección comparado con el azul y el tecnesio como técnica combinada, o solamente con el azul. De hecho, sí, el doctor Furmovic del Anderson hizo un estudio randomizado fase 3, en donde compara el verde de endocianina y el Patent Blue para manejo de cáncer de cuello uterino en estadios cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio, ¿no? Y él, dentro de sus estudios, concluyó que el mejor tasa de detección tiene el verde de endocianina. Otro estudio también hecho por el Anderson, publicado con 188 pacientes, ¿no? Esto fue un estudio retrospectivo. Ellos tenían 108 pacientes a quienes les habían hecho, además de detección de ganglio centinela, linfadenectomía pélvica sistemática. Y encontraron que tuvieron una sensibilidad para la detección del 96.4% y un valor predictivo negativo de 99.3%. ¿Esto qué quiere decir, este valor predictivo negativo? Que si el ganglio centinela es negativo, la posibilidad de que se encuentre metástasis es menos del 0.7%. O sea, en el 99,3% de los casos no va a haber compromiso ganglionar, no hubo compromiso ganglionar. Ahí hay una parte crítica que le hace el doctor Cibulo, este artículo publicado en el año 2018, respecto a algunos aspectos, algunas limitaciones de ganglio centinela y algunas preguntas que todavía no se han respondido. Como son, obviamente, la ventaja de ganglio centinela es que nuestra tasa de detección de micrometástasis se va a incrementar, ¿no? ¿Por qué? Porque este ganglio centinela se le hace ultraestadiaje, ¿no? También indica que, y esto que algunos estudios lo indican, que el estudio por congelación no ayuda o su detección es muy baja en cáncer de cuello uterino, ¿no? Y el valor de la micrometástasis con respecto a pronóstico es similar
es similar probablemente al de macrometástasis. No existe evidencia prospectiva sobre la seguridad de hacer solo ganglio centinela en cáncer de cuello uterino, ¿no? Hasta el momento. Necesitamos estudios prospectivos. ¿Cuáles son esos estudios prospectivos? El CENTIX y el CENTICOL, que nos vayan a decir probablemente que sí podemos reemplazar a la linfadenectomía pélvica sistemática por solamente realizar el procedimiento de ganglio centinela, ¿no? Respecto al abordaje quirúrgico, sea por cirugía abierta o por mínimamente invasiva. Este estudio bastante conocido, el estudio LAC, que fue publicado en el año 2018, liderado por el doctor Pedro Ramírez y el doctor Andreas Overmaier, publicado en el New England. Este estudio, el objetivo principal fue mostrar, ¿no?, comparar la sobrevida libre de enfermedad a 4.5 años en pacientes que eran sometidas a cirugía mínimamente invasiva laparoscópico-robótica, comparado con cirugía radical abdominal en cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. Este estudio nos mostró con mucha sorpresa que las pacientes recurrían más, tenían más riesgo de recurrir si se les hacía una histerectomía radical por mínimamente invasiva. Con un hazard ratio de 3.96%, ¿eso qué quiere decir? Si yo le hago a una paciente una histerectomía radical por mínimamente invasiva, esta paciente tiene más riesgo de recurrir comparado con cirugía abierta. ¿Cuánto más riesgo? 4 veces más, ¿no? Y fue igual casi con respecto a la sobrevida global. Las pacientes sometidas a histerectomía radical por mínimamente invasiva tienen casi 3 veces más riesgo de recurrir comparado con cirugía abierta. Acá vemos un hazard ratio de 2.86, ¿no? Es lo que nos indica. En conclusión, este estudio que dijo que la histerectomía radical mínimamente invasiva se asocia con mayores tasas de recurrencia y con peor sobrevida global, comparado con la cirugía abierta en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales. Obviamente, si nosotros necesitamos, si la paciente desea cirugía laparoscópica, nosotros necesitamos trabajar, conversar con la paciente e indicar este estudio, ¿no?, que la paciente tiene más riesgo de recurrir si es que se le hace el procedimiento por cirugía mínimamente invasiva. Más riesgo de recurrir y más riesgo de morir, ¿no? Y de hecho, para este estudio Latinoamérica también jugó un papel muy importante y aportó una gran cuota de pacientes, ¿no? Casi un 43, casi un 44% de pacientes fueron aportados por centros de manejo de cáncer de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú, donde trabajo yo? Una experiencia de más o menos 10 años. Luego de que, obviamente, nosotros participamos en el estudio LAC y queríamos ver cuál era el resultado, ¿no?, de nuestras pacientes. Y comparamos 189 histerectomías radicales laparoscópicas con 312 histerectomías radicales abdominales, ¿no? Los resultados respecto a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad fueron similares a los del estudio LAC, ¿no? Pero hicimos quizá una distinción, hicimos un subgrupo en tumores menos de 2 centímetros. ¿Qué es lo que pasaba en tumores menos de 2 centímetros? En tumores menos de 2 centímetros lo que pasaba es que la recurrencia y la sobrevida global eran similares para los dos brazos, ¿no? Recuerden que es un estudio retrospectivo de un solo centro. LAC fue un estudio prospectivo randomizado fase 3 multicéntrico. Entonces, obviamente, si hablamos de nivel de evidencia, el estudio LAC, el nivel de evidencia es grado 1. ¿Por qué falló la laparoscopía o la mínimamente invasiva? Solamente hay teorías. Eso ningún estudio hasta el momento lo podría respondernos, ¿no? Podría ser el movilizador uterino, con el cual quizás se han roto las reglas oncológicas. Otros indican que podría ser el efecto del CO2, que va en contra y a favor, pero aún son solamente teorías, ¿no? No hay un estudio que nos diga, es por esto que falló la cirugía mínimamente invasiva. Ni LAC tampoco nos puede responder esa pregunta, porque este estudio de LAC fue diseñado con otro objetivo, ¿no? Pero dentro de todo esto, lo que actualmente hacemos en el instituto y lo que se debería hacer es cirugía abierta para manejo de cáncer de cuello uterino en estadios iniciales. No se debería hacer cirugía mínimamente invasiva. De hecho, las sociedades científicas, FIGO, ESGO, NSC, NSIO, cambiaron sus indicaciones y recomiendan siempre la cirugía abierta para cáncer de cuello uterino luego de los resultados del estudio LAC. Y hay una revisión sistemática y un metaanálisis publicada este año por Melamed que indica lo mismo, ¿no? Los resultados fueron los mismos a los que tiene LAC, ¿no?
Respecto a esta evidencia, nosotros en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en vista de esta pandemia, hemos hecho hemos cambiado en algunas conductas, ¿no? A no ser tan radicales en tumores menos de 2 centímetros. Recordemos que necesitamos una estancia hospitalaria corta, a que la cirugía no sea tan agresiva, porque no hay sangre y tenemos acceso limitado a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cirugías menos radicales en tumores menos de 2 centímetros. Obviamente todas las cirugías las hacemos por por la parotomía, y la linfadenectomía pélvica sistemática la hemos reemplazado por la biopsia de ganglio centinela con verde de indocianina, ¿no? Y obviamente si alguna paciente tiene alguna comorbilidad, si es mayor de 60 años, es diabética, hipertensa, o tiene algún antecedente de morbilidad pulmonar, va a tratamiento estándar con quimiorradioterapia. En resumen, ¿cuál es la tendencia en estos años? La tendencia es hacer una cirugía menos radical en tumores menos de 2 centímetros, pero todavía faltan los resultados finales del estudio CONCER, del estudio SHAPE y el GOG 278, para que nos indiquen esto. Respecto a si el ganglio centinelo va a reemplazar de manera segura la linfadenectomía pélvica sistemática, tenemos que esperar los resultados de los dos estudios prospectivos randomizados fase 3, que son el CENTIX y el CENTICOL 3, ¿no? Respecto a hacer o no hacer cirugía mínimamente invasiva por cáncer de cuello uterino como cirugía radical, obviamente sabemos que el estudio LAC, un estudio prospectivo fase 3 randomizado, indica que esta paciente, si se le hace cirugía mínimamente invasiva, tiene mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad. Bueno, les agradezco por el tiempo prestado, por el espacio que me ha brindado el comité organizador, por hablarles sobre el manejo de cáncer de cuello uterino y los últimos cambios que han habido. Entiendo que va a haber un foro para preguntas y para respuestas. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras les dejo mi correo electrónico. Gracias por el tiempo y gracias por la invitación al comité organizador.